Guiones y guionistas, capítulo 623. Hoy volvemos a la serie que estamos dedicando a películas donde los protagonistas son guionistas para ver un clásico, Adaptation, El ladrón de orquídeas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del adaptativo mundo de los guionistas y el adaptado arte de los guiones. Los guionistas estamos acostumbrados a escribir historias donde los protagonistas son otros de otros oficios, ¿sabes? Espías, superhéroes, cantantes, bueno, lo que sea. Pero también hablamos de nosotros mismos, es decir, escribimos historias donde los guionistas son los protagonistas. Ya hemos visto en el podcast ya muchos, Trumbo, Barton Finn, Max, Sunset Boulevard, bueno, hemos visto ya muchas películas y hoy vamos a analizar una película que ya me estabais pidiendo varios, que es Adaptation, el cual vamos a ver a Nicolas Cage metiéndose en la piel del guionista Charlie Kaufman, bueno, y en la de su hermano gemelo Donald. Pero antes de ir al podcast, os recuerdo que existe en internet un lugar donde el guionista sí es el protagonista siempre. Está en cursosdeguion.com y bueno, es el protagonista porque aquí tú puedes aprender a escribir guiones y a convertirte en guionistas. Tenemos cursos que enseñan a escribir cortos, largos, series, webseries, documentales, cómics. Bueno, tenemos de todo. De hecho, ahora estamos publicando el curso de ciencia ficción en televisión y en la clase que publicamos hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Porque aunque los robots con programación se consideran inteligencia artificial, decidimos dejar aquellas que no son móviles y gestionan grandes sistemas electrónicos y cibernéticos para un episodio específico dedicado a las mismas. ¿Y qué vamos a ver en este? Pues desde las meras computadoras que suministran datos hasta las IAs que toman forma tridimensional. Hacemos un repaso entre las más interesantes que han aparecido en la historia de la televisión. Y 2 recuerdos. El primero, está abierto el concurso de guión de cortometraje, guiones y guionistas. Vais a la web, en la parte de abajo, y ahí ya te pone todas las bases, que básicamente es presentar un guión de corto de 10 páginas máximo que esté en español. Bueno, pues buscad ahí las bases, viene el formulario para rellenarlo, y recordad que podéis presentar todos los que queráis. Y luego también recordar que hace un par de semanas saqué un nuevo libro, Dominando Final Draft, guía completa para principiantes y expertos, que te muestra cómo aprovechar ese software, el más conocido del mundo, Final Draft, para todas las fases de la escritura del guión, para la planificación, reescritura, para todo. No solamente para escribir. Lo podéis encontrar en amazon.es o amazon.com, dependiendo de donde estéis, y está en digital y en papel. Y recordaros que este libro tiene 2 bonus. Tiene un PDF con los shortcuts, atajos de teclado para escribir más rápido, que te puedes descargarte. Está la versión para Mac y para Windows. Y luego, por otro lado, hay un audio de regalo de 20 minutos en el que explico cómo montar una Writer's Room virtual con Final Draft. Y explico un truco también para quitar las marcas de agua de los guiones usando Final Draft. Atentos porque este audio solo va a estar disponible durante 15 días desde el lanzamiento del libro, que fue al principio de mes, ya han pasado 12, con lo cual si lo quieres, compra el libro ya mismo, que en el interior del libro, bueno, pues te explica cómo obtener estos 2 regalos. Y nos vamos con Adaptation, que en Hispanoamérica se llamó El ladrón de orquídeas y en España las 2 cosas. Adaptation, El ladrón de orquídeas, ¿no? Como título y subtítulo. Es una película de Estados Unidos del año 2002 dirigida por Spike Jonze sobre un guión de Charlie Kaufman basado a su vez en un libro homónimo escrito por Susan Orlean. Y lo curioso es que el guión está firmado por Charlie y Donald Kaufman. Y de hecho, después de los créditos finales, cuando acaba la peli, te pone la leyenda dedicada a la memoria de Donald Kaufman. ¿Donald Kaufman quién es? Bueno, pues es el hermano gemelo de Charlie Kaufman en la película, porque no existe en la vida real, es un personaje ficticio. Pero bueno, llevaron este juego
beta hasta las últimas consecuencias, no solamente en la película, poniéndolo como título, como parte del escritor de los créditos, sino que en la propia entrega de los Oscars, Donald Kaufman fue nominado como autor del film. O sea, la película tuvo nominación y nominaron a los dos. Como en los créditos aparecían los dos, aunque era un personaje ficticio, estuvieron nominados los dos. Obviamente es la primera vez que sucede esto y fue una pena que no lo ganase porque hubiera sido divertido ver qué iba a decir Donald Kaufman en el discurso. Nos vamos con la sinopsis de la peli. Charlie Kaufman, un guionista de Los Ángeles, vive un periodo de crisis creativa, todo lo contrario que su hermano gemelo Donald. Charlie escribe tal como vive, con gran dificultad y lleno de inseguridades, mientras que Donald vive tal como escribe, con dejadez. Por su parte, Susan escribe sobre la vida, pero es incapaz de vivirla. Por el contrario, la intensa y aventurera vida de John es digna de una novela. Os dejo el enlace para el guión de Adaptation por si lo queréis ver, el guión original, y el tráiler de Adaptation por si acaso no habéis visto la peli o queréis recordarlo. Y nos vamos con el análisis. Comenzamos como siempre por el título. En un nivel literal, la película trata sobre la adaptación de un libro a un guión de película. El protagonista es un guionista llamado Charlie Kaufman que está tratando de adaptar El ladrón de orquídeas de Susan Orlean a la pantalla grande. Sin embargo, se encuentra con dificultades para hacerlo y el proceso de adaptación se convierte en un tema importante en la película. Pero en un nivel más profundo, Adaptation también trata sobre la adaptación como un concepto biológico y filosófico. Se discuten las formas en que las plantas y los animales, incluyendo los humanos, se adaptan a sus entornos y situaciones y se exploran las implicaciones de este concepto para la vida y la creatividad. Pero también, finalmente, la película explora esa idea de adaptación como un proceso personal, ya que los personajes tienen que adaptarse a sus nuevos desafíos, experiencias y percepciones de sí mismos. Nos vamos con el contexto. Adaptation es una película que desdibuja la línea entre la vida real y la ficción. ¿Por qué? Pues básicamente porque el personaje principal es Charlie Kaufman, que es el escritor el guionista de la película, ¿no? Es un guionista neurótico y con problemas de autoestima que está intentando adaptar un libro de no ficción, El ladrón de orquídeas, a un guión de la película. Y el propio Charlie Kaufman en la vida real se enfrentó a dificultades al intentar adaptar El ladrón de orquídeas a un guión de la película. Y esa experiencia es la base de Adaptation. En la película Charlie tiene un hermano gemelo ficticio, Donald Kaufman, también interpretado por Nicolas Cage, que representa un tipo de escritor de guiones más comercial y menos angustiado que Charlie. La película está ambientada en Los Ángeles, en California, y también tiene flashback y escenas en Florida Everglades, que es donde se desarrolla gran parte de El ladrón de orquídeas del libro, ¿no? El contexto temporal es el final de los años 90 y principios de los 2000, alrededor del mismo tiempo en que la película fue producida. Nos vamos con el personaje del guionista, el protagonista, que, bueno, como os decía, es Charlie Kaufman, un guionista neurótico y lleno de dudas, que está luchando por adaptar El ladrón de orquídeas, ¿no? Este libro de no ficción de Susan Orlean. Es interesante destacar que Charlie Kaufman es una persona real y que es el guionista de la película Adaptation. Y es un giro metaficcional, ¿no? En el cual el propio Kaufman incluye una versión ficticia de sí mismo como el personaje de la película. Y este enfoque a la narración da lugar a una interesante mezcla de realidad y ficción, ya que la película narra tanto las luchas del personaje ficticio de Charlie Kaufman como las dificultades reales que tuvo el guionista por adaptar El ladrón de orquídeas. Y luego ya para rizar el rizo mucho más, además de Charlie, pues Nicolas Cage interpreta a Donald Kaufman, que es el hermano gemelo ficticio de Charlie, que también tiene un papel importante en la película. Y aunque es un personaje inventado, bueno, pues el nombre, como os decía antes, se incluyó como co-guionista de Adaptation, ¿no? Y incluso recibió el Oscar al mejor guión. Lo que lo convirtió en el único personaje de ficción que ha sido nominado para un premio de la Academia. Bueno, ¿qué tipo de guiones se escribe? Pues dentro de la película, Charlie Kaufman se presenta como un guionista que se esfuerza por crear guiones que sean profundos, introspectivos y no convencionales. Charlie se enorgullece de querer evitar los clichés, de querer evitar esas trampas comunes de los guiones de Hollywood, lo que a veces puede llevar a problemas como su lucha para adaptar el libro este del ladrón de orquídeos, que claro, es un libro que él lo considera muy hermoso, pero que no tiene una trama convencional.
Y este enfoque contrasta totalmente con el de su hermano gemelo ficticio, Donald, que es muy feliz escribiendo guiones más comerciales, más estándar, llenos de clichés y giros de trama que Charlie desprecia. Donald, de hecho, asiste a un seminario de guión de Robert McKee, que bueno, no aparece él, es un actor que hace de él, el famoso gurú de escritura de guiones, y de hecho él termina escribiendo un guión de thriller psicológico genérico, pero muy atractivo, que consigue vender por mucho dinero. Nos vamos con la debilidad del protagonista, que bueno, aquí el protagonista tiene muchas debilidades. Primero, Charlie lucha con una intensa inseguridad y duda de sí mismo. A menudo se ve como un fracaso y tiene muchos problemas de autoestima, ¿no? Y estos sentimientos de inseguridad y duda se agravan por esa incapacidad por adaptar ese éxito del ladrón de orquídeas, ¿no? Que le produce mucha angustia. Charlie también lucha contra la soledad y la ansiedad social, y a menudo se siente alienado de los demás y tiene dificultades para formar relaciones significativas, tanto profesionales como personales. Él está como muy incómodo en las situaciones sociales y se ve como atormentado por pensamientos autodegradantes. Además, Charlie es muy crítico con los guiones de Hollywood convencionales y los clichés, pero esa postura pues muchas veces va en su contra, porque en su deseo de evitar estos clichés a toda costa y de hacer algo original, hacer algo verdadero, en la adaptación de este libro, bueno, pues el tipo se paraliza y no puede avanzar con su trabajo. O sea, es decir, ese rechazo a la estructura tradicional del guión y las convenciones, pues lo llevan a un punto creativo pues muerto. Nos vamos con la necesidad que, bueno, a nivel emocional, Charlie lucha con la inseguridad y la autoestima, ¿no? Ya sabemos que siempre esta necesidad está muy relacionada con la debilidad. Él necesita superar su miedo al rechazo y a la crítica, lo que le impide escribir y formar conexiones significativas con las personas, ¿no? Y en este sentido, la necesidad de Charlie es encontrar la confianza en sí mismo, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. A nivel intelectual y profesional, Charlie lo que necesita es encontrar una forma de adaptar El ladrón de orquídeas a guión cinematográfico. Él está obsesionado con ser fiel al material original y está luchando por encontrar una forma de hacerlo que no caiga en los clichés y convenciones que tanto detesta. En el sentido más abstracto, Charlie también tiene una necesidad filosófica o existencial de encontrar significado y propósito en su vida y en su trabajo. Y a lo largo de la peli, pues lucha con preguntas sobre el valor al arte, la naturaleza de la realidad y su lugar en el mundo. Arco de transformación. Al inicio de la película, Charlie es un guionista lleno de inseguridades, atormentado por la duda de sí mismo, ansioso y luchando pues para adaptar el libro. Y él se siente paralizado por su deseo de crear una obra que sea fiel al espíritu del libro, que considere verdadera y que evite los clichés de Hollywood. Y también tiene problemas para conectar con las personas, ¿no? Y es como, bueno, socialmente un poco como incómodo. Y durante el transcurso de la peli se enfrenta a sus propias inseguridades y limitaciones creativas. Y ahí es cuando en un giro metaficcional decide escribirse a sí mismo y a su lucha en la adaptación del guión. Además, a través de su interacción con su hermano gemelo ficticio, Donald, quien representa una aproximación más despreocupada y comercial de la escritura de guiones, Charlie aprende a flexibilizar un poco su enfoque rígido y a aceptar algunas convenciones de la narración para hacer avanzar la historia. Y hacia el final de la peli, Charlie ha crecido tanto personal como profesionalmente. Se vuelve más seguro de sí mismo, logra superar sus bloqueos creativos y completa la adaptación del guión. Y en el proceso ha creado una obra que es fiel a su visión original y al mismo tiempo es emocionante y atractiva para el público. Esta transformación también se refleja en su vida personal, ya que se vuelve más seguro en sus interacciones con los demás y aparece como que está más en paz consigo mismo. El tema. Aborda varios temas, ¿no? Algunos de los cuales son como muy complejos, son muy abstractos, como por esa naturaleza un poco metaficcional de la peli de los que hemos hablado, ¿no? Algunos de los temas principales son el proceso creativo, es decir, gran parte de la película trata sobre ese reto de adaptar una obra de un medio a otro, en este caso de un libro, guión de cine, y el personaje de Charlie lucha por cómo mantener fiel al material original, al libro, mientras lo hace interesante y atractivo para el cine. Otro tema es la identidad y autoaceptación, es decir, que Charlie lucha constantemente con su autoestima
y se compara con su hermano ficticio Donald, a quien parece tener más éxito y ser más feliz a pesar de ser menos serio, podamos decir entre comillas, sobre su oficio. Y al final Charlie aprende a aceptar quién es y encontrar su propia voz como escritor. También habla la peli de una adaptación en un sentido como más biológico, filosófico, ¿no? Como desde una perspectiva como más evolutiva, más personal, porque esas orquídeas, el helador de orquídeas, el libro que Charlie está tratando de adaptar, son un ejemplo de cómo las especies cambian y se adaptan para sobrevivir. Este concepto se refleja en la forma en que los personajes de la película tienen que adaptarse a las circunstancias cambiantes. Otro tema es la realidad contra la ficción, ya que la película borra constantemente la línea entre la realidad y la ficción, planteando preguntas sobre la naturaleza de la narrativa y cómo las historias que contamos pueden distorsionar o incluso reemplazar a la realidad. Y por último también trata sobre el valor de lo comercial frente al arte. Y este tema se explora a través de los dos hermanos, de Charlie y de Donald, ¿no? Ya que Charlie representa el arte puro, ¿no? Esa búsqueda, y Donald lo comercial. Y la película lo que hace es cuestionar y jugar con esas categorizaciones. ¿Y qué aprendizajes podemos tener los guionistas de esta película, Adaptation? El primero sería: no tengas miedo de romper las reglas, ¿no? Charlie Kaufman es conocido por desafiar las convenciones de la escritura de guiones y claro, Adaptation es un gran ejemplo de cómo se pueden romper las reglas de manera efectiva. Porque aunque es útil conocer y entender las reglas y estructuras comunes de la escritura de guiones, también puede ser muy liberador y creativamente gratificante desafiar esas normas. Lo segundo es que el proceso creativo puede ser desordenado. Esa lucha que tiene Charlie para adaptar el ladrón de orquídeas nos muestra que el proceso creativo no siempre es lineal o predecible. Muchas veces es necesario dar vueltas, experimentar y estar dispuesto a fracasar antes de encontrar la solución correcta. Otro aprendizaje es que la honestidad emocional puede ser clave. A pesar de todos los trucos metaficcionales y la complejidad de la trama, lo que realmente hace que Adaptation sea conmovedora es esa honestidad emocional del personaje de Charlie. Esa inseguridad que vemos ya desde la voz en off inicial, esa ansiedad, esa pasión por el oficio, que realmente son emocionalmente auténticas, ¿no? Y eso hace que conectemos con la audiencia. De hecho, yo no conozco a Charlie Kaufman, pero lo poco que le ve, las declaraciones, las cosas, dices, es que el tipo es así. Él ha sacado de su personaje de sí mismo, pues muchísimo real, muchísimo de lo que él sienta, ¿no? De hecho, ese es otro de los aprendizajes. Utiliza tu propia vida como inspiración. Charlie, al final, consigue superar su bloqueo de escritor al incorporar sus propias experiencias y emociones en el guión. Obviamente, no todos los guiones necesitan ser autobiográficos, pero los guionistas podemos aprender de Adaptation que sus propias vidas y experiencias pueden ser una fuente valiosa de material de escritura. Y por último, balance entre el arte y la comercialidad, ¿no? Porque la película explora esas tensiones entre el deseo de Charlie de crear algo artísticamente significativo y luego, por otro lado, las demandas comerciales de la industria. La película, claro, lo que sugiere es que los guionistas no necesitamos ver esto como una elección entre uno u otro, sino que podemos encontrar un equilibrio entre la integridad artística y el atractivo comercial. Bueno, y sobre el guionista de la película, pues Charlie Kaufman es un guionista, también es director de cine, ya que también luego ha dirigido alguna de sus pelis. Él nació en Nueva York, estudió también allí en la universidad y es conocido por ese estilo distintivo, muchas veces surrealista, ¿no? Porque sus guiones pues desafían esas convenciones de narrativa y juegan con ideas complejas y abstractas. Él empezó a escribir para televisión en la década de los 90, trabajó en programas como Get Alive y The Dana Carvey Show. Su primer guión de largo, Big John Malkovich, del año 99, fue un gran éxito, fue nominado incluso al Oscar a Mejor Guión Original. Este guión fue un poquito lo que ya le conectó con esa colaboración con el director Spike Jonze, con quien luego volvería a trabajar en Adaptation, que, bueno, fue una película que fue muy adaptada, aclamada por la crítica y recibió varias nominaciones a los Oscar, incluyendo esta al mejor guión adaptado. Después de Adaptation, bueno, pues Kaufman ha escrito y coescrito varios guiones aclamados, como Eternal Sunshine of the Spotless Mind,
porque ganó el Oscar, Siréndote de Nueva York, que fue su debut como director, y bueno, además de trabajar en el cine, también ha trabajado en teatro y ha escrito 2 novelas. Y bueno, por su estilo tan único, ¿no? Y esos temas con los que trabaja, es uno de los guionistas más respetados y originales de Hollywood. Terminamos con algunas frases de la película, como cuando dice Charlie, El ladrón de orquídeas es sobre flores, no hay una historia dramática que contar. O cuando dice, no quiero encasillarme en géneros, Donald, eso es lo que Hollywood quiere. O insiste, no puedes ceder ante las reglas del género, no quiero una película de carreteras, una road movie. O también dice, no quiero inventar cualquier cosa, porque no hay razón para inventar cosas, porque hay suficiente en el mundo real que es increíble. O cuando reconoce, me gustaría tener tu vida, Donald, simplemente estar feliz haciendo el trabajo por el que te pagan sin presumir que eso no es suficiente. Y por último, una frase de Robert McKee, del personaje, ¿no? Que dice, no puedes usar una voz en off en una película, es una muleta perezosa. Cosa que no le hace caso Charlie Kaufman y empieza su peli con una voz en off. Bueno, así terminamos este podcast sobre adaptation. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión, contratáis las consultorías y mentorías o compréis los libros porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!